Yo soy una gran defensora del Parlamento y de los parlamentos en general. Me parece que son una institución muy clave para la democracia. Están muy bien los ejecutivos, pero los parlamentos son muy importantes. Y soy una gran defensora del Parlamento uruguayo. Creo que allí se negocia y se acuerda mucho más de lo que se dice, ¿no? De lo que se transmite. Parece que, pero en realidad el deseo de trabajar juntos, los proyectos de ley, qué sé yo, y la intención y el trabajo conjunto son muy importantes. Aprendí mucho, yo era politóloga, pero aprendí de verdad de la cultura política uruguaya trabajando adentro del Parlamento. Creo que se trabaja mucho, muchísimo. Bueno, yo he trabajado en muchos lugares del Estado y privados en mi vida, porque ya tengo mis añitos. Cuando llegué al Senado tenía 50 años, o sea que llegué de veterana, digamos, al Senado. Y me pareció que era una de las instituciones mejor organizadas que conocía. Por ejemplo, las 10 son las 10, no son las 10 y 5 o las 10 y 10. ¿Hay puntualidad en el Hay Parlamento? una puntualidad, bueno, además a mí me tocó con Astori, de presidente del Senado, que era fatal, ¿no? Era como súper riguroso. Y la sesión de la comisión empieza a las 10, no empieza a 10 y 10. A mí me costó, porque yo venía de la universidad, a las 10. O sea, el tema de la puntualidad, el tema de la asistencia que uno requiera, legal, técnica, el Parlamento te la brinda. Las actas de las comisiones tienen un sistema de taquígrafos espectacular. Las actas de las comisiones las tenés para corregirlas al otro día. No, es una institución que funciona muy bien, es la casa de los partidos, sin duda, y allí se tejen los grandes acuerdos y se dan las grandes luchas políticas de la democracia. Se dan más ahí que en cualquier otro lugar. Uno ve un debate en el Parlamento sobre la ley de bolsas plásticas, por decirte algo. Y la concepción ideológica y política de los partidos y de los parlamentarios trasluce en todas y cada una de las discusiones que hay. Y sí, hay veces que podés acordar y hay veces que no podés acordar porque la visión que se tiene sobre las cosas y las preferencias sobre política son muy distintas. Pero la democracia es eso, la democracia no es consenso, la democracia es un conflicto organizado de preferencias, de visiones, como lo es la vida social, ¿no? Pasan nuestras familias, pasan nuestros trabajos, que hay conflictos sobre las maneras de ver el mundo, pero eso está organizado de tal manera que ayuda a tener un mundo más plural y más diverso. Así que fueron unos 10 buenos años y aprendí muchísimo. Bueno, hice un libro que te lo voy a traer porque tengo un ejemplar en el auto que se llama Tiempos de Democracia Plebeya. Lo presenté hace una semana. Y bueno, por lo menos en el capítulo 3 están todos los grandes debates que viví durante estos 10 años, donde el Uruguay se preguntó si quería ser un país minero. Ya nos olvidamos, pero el debate sobre la minería en el Uruguay fue el medio ambiente, la agenda de género, la diversidad sexual, el problema de los trans, el debate sobre la educación, el debate sobre la seguridad. Bueno, yo creo que fueron debates riquísimos, que hicieron que el Uruguay debatiera sobre otras cosas que no era apenas el Uruguay no crece, estamos estrangulados, que fue la vida que yo viví de joven, digamos, el estrangulamiento económico del Uruguay, ¿no? Que el Uruguay no conseguía salir y no conseguía salir, había poco empleo, la gente se iba fuera del país porque acá no encontraban un destino. Al Uruguay que se empezó a preguntar qué desarrollo queremos, porque bueno, ya era un Uruguay más más rico y más sostenido, digamos. Senadora, de donde estamos parados hoy, después de, bueno, usted estuvo 10 años en el Parlamento, pero cuando usted ingresó al Senado ya hacía 5 años que el Frente Amplio era gobierno. Es decir, en estos 15 años de gobierno Frente Amplista, ¿hacia dónde cree usted que se debe enfocar el país? En caso de que ganaran un cuarto gobierno el próximo 24 de noviembre, ¿qué son las cosas que se deben profundizar y las que se deben corregir? Bueno, primero vamos a tener una región convulsa, ¿no? Ya vemos lo que pasa en Bolivia, ya vemos lo que pasa en Chile. Sí, pasó en Perú, en Ecuador, en Venezuela. Bueno, así que yo diría que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos todos juntos, incluyendo, lógico, a Cabildo, y ahora explico por qué digo esto. No, explique mejor por qué lo dice de esa manera. Sí, ¿por qué lo digo de esta manera? Incluyendo a Cabildo, y creo que hay que decir, gente, hay que defender la democracia uruguaya como si fuera un tesoro.
¿Por qué lo digo de esta manera? Porque justamente por la constitución de Cabildo y por la personalidad de Manini y por su novedad dentro del sistema político uruguayo y por ser un partido, bueno, regido por militares, o ex militares, bueno, viste que nunca se deja de ser militar, por militares al fin, creo que se requiere allí, voy a usar una palabra espantosa de la dictadura, pero una suerte de fe democrática. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tienen que sentarse los partidos, decir, mirá, tenemos peleas por esto, pero la democracia uruguaya hay que defenderla porque la democracia está en crisis en toda América Latina, ¿no? Después creo que el gobierno va a precisar un gran pacto con los partidos para aprobar su ley de presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto es qué hacemos con salud, qué hacemos con educación y qué hacemos con seguridad social. El resto más o menos se arregla, pero los 3 grandes rubros importantes del presupuesto nacional son esos. Ahí también tiene que haber un pacto de recursos. Después va a haber que negociar con la oposición si los centros educativos tienen que tener más autonomía para organizarse o no, si más CAIF, si menos CAIF, yo qué sé, todas estas discusiones que hemos tenido, pero la parte de los recursos sería lo primero que habría que pactar, ¿no? Bueno, en la educación está en un 5,3%. Hacemos el esfuerzo de un 6%. 6,5 más 1 debería ser, ¿no? Claro, pero bueno, te digo la verdad, ¿no? Cómo están las cosas. Entonces, bueno, la salud está en esto. Yo creo que no hay que seguir incrementando los gastos en salud, hay que distribuirlo mejor. Bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer para hacer una redistribución de los recursos de salud? Y bueno, la seguridad social, bueno, yo por supuesto con la edad que tengo 59, me pararía muy firmemente a decir, no me suba la edad jubilatoria. Y si sube la edad jubilatoria, pelearía por las mujeres, ¿no? Pelearía por las mujeres que son las que tienen menos años aportados de jubilación y si hay una reforma jubilatoria, son las que más van a sufrir. Por supuesto, seguiría peleando por la caja militar porque son 570 millones de dólares al año y en crecimiento. Y ahí trataría de meterlo a Manini en esta discusión, decirle, mirá, yo sé que voy a defender las jubilaciones militares, pero no da, es una presión tributaria terrible. Pero para que dé también hay que aumentar la edad de retiro. Aumentamos la de retiro con la reforma de la caja militar, pero pelearon tanto, discutieron tanto que el régimen se hizo tan gradual que en realidad prácticamente no alcanza a ninguno de los militares que están en actividad hoy. Por decirte algo, cuando se hizo la reforma jubilatoria, vos que sos más joven que yo, pero yo tenía 36 años en el 96, cuando se hizo la reforma jubilatoria. Los menores de 40 ya entrábamos directo al sistema, ¿no? No tenías opción. Yo soy 4 años más joven que usted, nada más. Bueno, vos entraste directo al sistema, derecho, ya de cabeza, no tuviste sí, opción. Y ahora los cincuentones, cuando fuimos a averiguar, qué sé yo, bueno, algunos ya no podíamos volver para atrás. Entonces, en el caso de los militares no pasó eso, prácticamente no entró nadie. O sea, yo tengo 20 años hoy, soy militar y ni siquiera me alcanza la reforma. Entonces creo que habría que hacer un pacto y decir, no se aguanta más el déficit de la caja militar, vamos a agarrar la reforma que ya la votamos y vamos a cortar el régimen de transición, cosa que yo no soy gobierno, son gobierno ellos. Bueno, en 5 años la reforma de la caja militar te tiene que enjugar un poco el déficit. Entonces, si es necesario hacerle unas revisiones para que empiece a funcionar antes, mira, te va a servir a vos. Porque a la larga el tema de la plata es un tema que nos preocupa a todos. ¿Con qué pagar la educación, la salud, la electricidad, la inversión pública? Bueno, eso, entonces sí, yo haría eso y bueno, por supuesto que fuera de estas 2 grandes cosas, una tercera que haría es decir, bueno, ¿en qué no vamos para atrás, no? Es obvio que despenalización del aborto no va a ir para atrás, ley trans tampoco, bueno, lo que... Todo de la agenda de derechos. La agenda de derechos y los consejos de salarios, hay una discusión ahí, que es la discusión sobre la ocupación de los lugares de trabajo. Bueno, entonces haces una mesa para discutir eso, ¿no? Que es la demanda que se hizo a la OIT. Pero después, bueno, los consejos de salarios no pueden ser solo sobre el salario mínimo, tienen que ser sobre el salario real y tienen que ser sobre las condiciones de trabajo. Insisto de nuevo con las mujeres, ¿no? La ley de la silla, no que las condiciones de trabajo sean amigables sobre todo para los trabajos más duros, para los trabajos manuales más duros. Entonces, gente de los consejos de salarios no pueden ser solo sobre el salario mínimo, no pueden ser solo sobre empresas, tiene que ser por rama, porque además... Es increíble cómo se tergiversan las cosas. Los consejos de salarios
fueron una gran herramienta. A veces los empresarios se ponen locos y se van porque tienen chance de hacerlo porque son la parte poderosa, pero han negociado muchas y muchas y muchas empresas a lo largo de este tiempo y han negociado bien. Empresarios y trabajadores con los números. El sindicalismo uruguayo es muy maduro. Tienen el Instituto Cuesta Duarte, se pasan mirando los números, el crecimiento, la desocupación. Tienen economistas que se dedican a eso, no son energúmenos a la hora de negociar. Entonces, todo ese aprendizaje que le sirve a cualquier gobierno, porque vos necesitas gobernabilidad y entonces no te vas a empezar a pelear con los gremios de la educación, con la salud, ¿no? Con todo el mundo no te puedes pelear, entonces... Ha pasado, ¿no? Ha pasado, pero bueno, durante los gobiernos del Frente, el Frente tenía una especie de pacto de gobernabilidad con el movimiento sindical, ¿no? ¿No fue muy allá el movimiento sindical? No. ¿Que ha habido incluso momentos en el que hasta le marcó la agenda al gobierno o le torció el brazo al gobierno? ¿En qué? A ver. En algunos aspectos de luchas sindicales y que de pronto el PIT-CNT se ponía firme y de repente el gobierno daba Mira, marcha una atrás de o las corregía cosas el en las que rumbo. se puso firme y tenía razón fue cuando lo del decreto de esencialidad de la educación, ¿te acordás? Que decretaron la esencialidad y después la desdecretaron. Porque, bueno, yo que en el libro hice la historia de estas luchas, ¿qué hizo el movimiento sindical? Muy inteligentemente. Llamó a la OIT, ponele, ¿no? A la Organización Internacional de Trabajo y a los abogados laboralistas. Entonces le dijo, este decreto es legal, es ilegal. Y claro, todos los laboralistas o la OIT le dijeron, este decreto no va a funcionar, porque para vos decretar la esencialidad tenés que encontrar quién ocupe solo. Suponete que se van todos los maestros, ¿qué vas a poner a los militares a dar clases? ¿Entendés? Tampoco no tenía sustento, no era una medida que vos la pudieras aplicar. Entonces, todo el derecho laboral les dio la razón. Porque después que empezás a investigar, claro, tienen que pasar los años, y ahí fue que lo llevaron al Poder Ejecutivo y le dijeron, mira, los laboralistas muestran, entre que no lo podían aplicar y que sabían que el derecho laboral se les iba arriba, ahí el gobierno retrocedió. Ahí yo creo que estuvo bien el movimiento sindical porque era un error lo del decreto de esencialidad. Tenéis más conflictos los públicos en general que los privados, ¿no? Pero yo creo que el aprendizaje que se hizo en estos años de un ejercicio de la libertad sindical responsable, colectivo, donde se incorporaron nuevos contingentes de trabajadores, donde se incorporaron las mujeres, que el movimiento sindical siempre fue muy machista, ¿no? Y ahora, bueno, las mujeres, yo siempre hablo de las chicas de las FUESIS, porque son las sindicalistas de comercio y servicios, son mujeres en su mayoría, ¿no? Andan con unas camisetas rojas, son unas genias. Está Valeria Ripoll en Adiós Montevideo también. Está Valeria Ripoll en Adiós Montevideo, sí. Un lío, ¿no? Pero bueno, Adiós tendrá que hacer su propia experiencia y aprender a... Esto lo aprendí de María Emilia Almeida, que está aquí en la sala, que Adiós tiene que aprender también a tener una dirección más centralizada y no ser tan federativa y un poco reorganizarse también sindicalmente. Pero el sindicalismo uruguayo es una buena noticia, ¿no? De alguna manera organiza el conflicto social. Viste que yo te dije al principio, siempre hay conflicto, tenemos que administrarlo para vivir felices, digamos, ¿no? Pero toda sociedad tiene conflicto. Entonces yo creo que el movimiento sindical uruguayo es una buena noticia y allí, si la oposición llega a ganar algún día, tiene que saber habérselas con el movimiento sindical, no en dirección a lo que hacía Sanguinetti. Yo no pierdo una huelga. No. Eso no, porque no pierdo una huelga, te puede dar un triunfalismo de corto plazo, pero vos tenés que llevarte bien con el movimiento sindical, son cientos de miles de personas organizadas. Entonces, creo que la oposición también tiene que aprender a hacer un poco el ejercicio de vivir con los otros, con esos a quienes no ve entre los propios. Y algo van haciendo, porque yo veo que los 1 de mayo, primero se sienta Morimballe, como quien no quiere la cosa, después viene otro, y ahora la oposición también ha aprendido a sentarse. En el siglo XXI que sigamos teniendo esa visión como que, bueno, nosotros estamos acá y enfrente están los malos y del otro lado también, ¿no? ¿Por qué dos bandos separados en distintas veredas y en definitiva, después de una elección, todos se van a tener que reunir porque todos precisan de todos a la hora de votar, a la hora de discutir, para lograr las cosas que necesita la gente, porque del empleo todos son contestes en que se necesita mejorar. La seguridad ni que hablar, la educación, la salud, todos están de acuerdo y sin embargo están siempre en eso de que porque vos sos malo y yo soy bueno o porque vos sos bueno y yo soy malo.
Bueno, lo de buenos y malos, claro, es como una trivialización, pero no, sí, es como una caracterización que finalmente no funciona para explicar las cosas humanas. Desde la propia porque, dirigencia política parte, creo sí, que sí. esa división, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este país se ha organizado desde que el Uruguay dejó su milagro económico y no dejó del Maracaná y entró en crisis. No, porque antes el La Suiza sistema, de América, la todo Suiza de aquello. América vivía un poco como vos decís, con un sistema de compromiso, los blancos y los colorados gobernaban juntos hasta la Constitución del 66, hacían gobiernos conjuntos y tenían como una especie de acuerdo, ¿no? Un acuerdo donde el Estado era importante, eso es significativo del Uruguay, ¿no? A una parte del herrerismo no le gustaría mucho el Estado, pero ahí dominaban los colorados. Entonces era escuela pública, universidad pública, por decirte algo, los chilenos se están matando, ¿no? Porque por el tema de que la universidad es toda paga y están en la mitad de los estudiantes endeudados hasta, yo qué sé, hasta que tengan 70 años. Y sin embargo nosotros, la universidad es pública y ya. Y todavía decimos, no, y la quiero en Tacuarembó, y la quiero en Rivera, o sea, estamos 50 escalones más arriba. Después, la reforma de la salud, que es otra cosa que yo veo, que yo sé que a los blancos y los colorados no les gusta mucho, pero la votaron, pero también saben que el sistema del seguro de salud, el sistema del FONASA, es lo mejor, porque si no van a quebrar las mutualistas, que era lo que estaba por pasar antes. Entonces, aunque no esté en el discurso político, sobre todas estas cosas, hay acuerdos. Ahora, si nos ponemos a discutir sobre el cogobierno y la autonomía de la educación, ya te voy a decir que nos matamos a tiros. Ahí hay diferencias políticas insalvables. Los blancos y los colorados no creen en el cogobierno. Yo soy hija del cogobierno, soy hija de la Universidad de la República, así que sé que tiene sus problemas, pero funciona. Ellos creen que la educación tiene que estar dirigida por los políticos, nosotros creemos que la educación tiene que estar dirigida por los trabajadores y los estudiantes y qué sé yo. En esas cosas no estamos de acuerdo. Bueno, despenalización del aborto lo sacamos por un voto, ¿no? Esa fue una cosa súper divisiva. Ellos no están de acuerdo y nosotros creemos que es un problema de política sanitaria y está. Igual ahora ya está y la mortalidad materna bajó y tuvo una cantidad de beneficios, entonces no lo van a discutir. Después, en el tema de política económica, en política exterior no tenemos acuerdo, aunque deberíamos tenerlo. Deberíamos tenerlo. No tenemos acuerdo porque ellos quieren todos acuerdos libre de comercio, yo quiero negociar con el mundo porque estoy pagando, como decía Elvira Calle, 280 millones de dólares de aranceles. Sí, vos estás pagando 280 millones de dólares de aranceles, pero el problema del Uruguay no son los aranceles. Lo que le serviría al Uruguay, porque el problema del Uruguay es la apertura de mercado, la escala. Hemos tenido negocios abiertos para productos que los productores te dicen no llego ni soñando, la escala, etcétera. Entonces, lo que a nosotros nos serviría es no tener acuerdos de libre comercio, que es como dispararle a un mosquito con un cañón, sino acuerdos perfectos país a país. Eso es lo que no. Si vos le decís esto a los blancos y los colorados, te dicen, sí, claro, eso es lo que nos serviría, tener acuerdos súper flexibles con China, con esto, con lo otro. ¿Pero es un tema blanco y colorado o es un tema del Mercosur? Que Brasil no nos deja, Argentina no nos deja, después ellos se cortan solos bueno, igual. tenemos muchas restricciones, pero yo creo que el tema de la política exterior es gracioso lo que te voy a decir, pero es profundamente ideológico. Es decir, cuando ellos quieren acuerdo de libre comercio, vos decís, pero ¿para qué querés un acuerdo de libre comercio? Si con el acuerdo de libre comercio vos estás beneficiando a la CUTI, pero estás matando a los lecheros, porque viste que siempre hay beneficios para... Sí, pero lo que pasa es que no nos podemos quedar afuera del tren del mundo, pero olvídate del tren del mundo, ves que en Estados Unidos viene una política proteccionista, ¿qué tren? O sea, ahí sí hay una cuestión ideológica de que ellos se sienten los defensores del libre mercado y nosotros queremos proteger la industria nacional, que es poca, pero bueno, hay que protegerla de alguna manera. Entonces, en esas cosas, en política exterior tenemos estas diferencias, en los temas de salud sexual y reproductiva tenemos esta diferencia. Entonces, es cierto que hay como mentalidades más de izquierda, mentalidades más de derecha, y eso ¿en qué se expresa? En el tema Estado marcado, en el tema de la democracia. Nosotros incorporamos a los trabajadores, a los usuarios, a la educación, ¿no? Somos de la idea de que los consejos de la educación en la salud tienen que ser con políticos, con trabajadores, con empresarios, bueno. Y ellos no.
ellos son como partidocráticos. Para ellos todo lo tiene que dominar la política, los trabajadores no tienen nada que hacer ahí. ¿Viste? Esas son concepciones del mundo, pero está bueno. Porque está bueno, porque en la dialéctica, yo que he pasado 10 años con los blancos y los colorados, aprendí mucho de ellos. ¿Cómo no? Claro que aprendí. Y además, cuando los partidos están en la oposición, hacen una cosa muy buena, que es fiscalizarte hasta con el cepillo de dientes, ¿no? Porque esa es la función de la oposición, estar mirando todo lo que haces. Y está bien que alguien mire lo que haces, ¿no? Está bien que alguien te controle, que te diga, mira lo que estás haciendo acá. O sea, el rol de la oposición es absolutamente fundamental en una democracia. Pero ese rol de la oposición que siempre te está controlando, a pesar de que ellos integran los organismos del Estado, porque el gobierno del Frente siempre les dio cargos, ¿no? Están desde la Comisión Administradora del Río Uruguay hasta el BPS, yo qué sé, están en todos lados. Ellos también forman parte del gobierno. Está bien, así debe ser. Bueno, ellos no lo practicaron, ¿no? Cuando el Frente Amplio tenía el 40% de los votos, no le dieron ni un cargo en el Estado. El más generoso fue Mujica, que les dio participación en todo. Tabaré se las dio un poco más acotada. En el primer gobierno y después en el segundo en el primero, bueno, y la calle fue terrible, porque cuando tuvo que hacer su esquema, así le fue, a la calle Padre. Así le fue, ¿no? Terminó sin nadie. Terminó que lo apoyaba Jorge Valle, no lo apoyaba ni el Partido Nacional. Y dijo, bueno, si no hay acuerdos programáticos, yo no les doy cargos. Que fue una aburrez, ¿no? Porque eso no iba a funcionar por cómo es la cultura política uruguaya. Entonces, esto es importante, eso sería parte de otro pacto, ¿no? Bueno, sea quien gobierne, el tema de darle a la oposición, sea quien sea que ésta sea, participación en los organismos del Estado para que funcione como contralor, está muy bien.